Muy buenas tardes, estimados amigos. Es un placer saludarles una vez más. Qué alegría podernos reunir para conversar, platicar y escuchar la voz de Dios. No hay nada mejor que leer la palabra de Dios y estudiarla, conocerla y después ponerla en práctica. Cada escritor en la Biblia tenía su propósito y en el libro, en cada autor declaraba de alguna forma u otra, si no entre líneas, directamente el propósito de su libro. Esta tarde quisiera llevarte al milagro del paralítico de Betesda, capítulo 5 de San Juan, y estudiar allí este capítulo. Ahora, para que tú y yo comprendamos un poco más mejor este capítulo, quisiera llevarte al propósito del libro primero, y después regresaríamos y veríamos el capítulo 5, leeríamos el milagro del paralítico de Betesda y cómo Jesús tuvo después una conversación con el Sanedrín y les explicó algunas cosas que ellos no comprendían. Bien, en el libro de San Juan, capítulo 20 y el verso 30 y 31, Juan declara la razón y el propósito de su libro que él escribió. Recuerda, hay 4 evangelios, de los 4, el libro de San Juan, el evangelio según San Juan, fue el último que fue escrito. Y Juan fue el discípulo amado, tuvo más tiempo quizás para reflexionar, pensar, considerar y después escribir. Nota lo que dice el verso 30 del capítulo 20 y el verso 31. También hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Tal parece ser entonces, al escuchar la voz de Juan aquí, que Juan seleccionó ciertos milagros que nuestro Señor Jesucristo hizo. En verdad, se conocen 3 de los evangelios como los evangelios sinópticos y el de Juan está excluido de ellos. Mateo, Marcos y Lucas tienen varias de las mismas historias. Pero Juan, interesantemente, escogió algunos milagros diferentes en referencia a los otros 3 evangelios. Y los escribió con ese propósito. Escúchalo tú. Dice el verso 31. Estas empero, o sea, estas señales, las señales es una referencia a milagros que Jesús hizo. Estas empero son escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea, los milagros escritos por nuestro Señor Jesucristo fueron escritos con el propósito. Juan tenía en su corazón que la gente conociera a Jesús, que creyeran en Jesús, que lo aceptaran en su corazón y luego que pudieran tener vida eterna. Jesús lo dijo claramente en el libro de San Juan, capítulo 17, verso 3, dijo él así: esta empero es la vida eterna, que te conozcan el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado. Vamos a orar entonces para que Dios nos revele la enseñanza que Él tiene en el capítulo 5. Oremos. Bondadoso Señor, gracias por tu misericordia. A través del libro de Juan, tú quieres que conozcamos a Jesús y que al conocerlo podamos tener vida eterna. Rogamos que nos enseñes en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir al libro de San Juan entonces, capítulo 5, sin olvidar que el propósito de los milagros es que creamos en Jesús y que podamos tener vida eterna. Nota, cada milagro que Jesús hizo, de los que Juan registró, tienen el propósito específico, claro y definido, que tú creas en Jesús. Si eso es para nosotros, también los fue para que los que estuvieron alrededor de Jesús, con los que Jesús se relacionó. O sea, que cada milagro efectuado aquí en el libro de San Juan tenía la intención de llegar al corazón de cada persona que lo escuchaba
de cada persona sobre quien se hacía el milagro y de cada persona que estaba a los alrededores de nuestro Señor Jesucristo y de aquellos que después escuchaban el testimonio de estos milagros. Y hoy, esta tarde, nosotros lo vamos a escuchar. San Juan capítulo 5, verso 1 en adelante dice así: Después de estas cosas, era un día de fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén a la puerta del ganado un estanque que en hebreo se llama Betesda, el cual tiene 5 portales. En estos yacía multitud de enfermos, ciegos, cojos, secos, que estaban esperando el movimiento del agua. Porque un ángel descendía a cierto tiempo al estanque y revolvía el agua. Y el que primero descendía en el estanque después del movimiento del agua era sanado de cualquier enfermedad que tuviese. Y estaba allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Como Jesús vio a este echado, entendió que hacía mucho tiempo. Dícele: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo hombre que me introduzca en el estanque cuando el agua se revuelve, porque entre tanto que yo vengo, otro antes de mí ha descendido. Dícele Jesús: levántate, toma tu lecho y anda. Y en el acto aquel hombre fue sano, y tomó su lecho y se fue, y era sábado aquel día. Entonces los judíos decían a aquel que había sido sanado: es sábado, no te es lícito llevar tu lecho. Respondióles: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y preguntáronle entonces: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Verso 14. Después le halló en el templo y díjole: he aquí, has sido sanado. No peques más, porque no te venga alguna cosa peor. Aquí encontramos este milagro. El milagro de este paralítico de Betesda. La palabra Betesda significa misericordia, casa de misericordia. Tú sabes, Belén significa casa de pan. El prefijo be, Belén, Betesda, casa de pan, Belén, casa de misericordia significaba esto. Pero este hombre tenía 38 años que estaba paralítico. Sus amigos lo traían a este lugar para que a ver si tenía la oportunidad de ganarle al resto de las personas que estaban ahí alrededor esperando el movimiento del agua. Supuestamente un ángel movía el agua y entonces el que primero entraba y se introducía ahí era sanado de cualquier enfermedad que tenía. Pero amigo, para este hombre, ese estanque de misericordia, Betesda, había llegado a ser una de las desesperaciones más grandes, frustraciones y angustias. Cuando Cristo se le acercó y le dijo: ¿quieres ser sano? El hombre solamente miró al registro de su historia pasada, de haber estado frente a ese estanque, haber visto moverse el agua y no haber podido ganarle al resto de la gente. Como si Dios nos pusiera a competir por sus favores. Ya no era un estanque de Betesda, no era un estanque de misericordia para él. Ahora era un estanque de frustración y de desesperanza. No hay forma que yo le pueda ganar al resto de la gente. Para poderme acercar a este milagro, para lograr este milagro, que Dios me sane, tengo que ganarle al resto. Y era una competencia. El hombre estaba a punto de sucumbir a su gran dificultad que tenía a esta parálisis. Jesús había llegado a ese lugar y Jesús no quería despertar ninguna sospecha de ninguna clase, no quería poner su vida en riesgo de tal forma que se atropellara o se desviara su propósito para el cual había venido. Y andaba ahí y vio en ese lugar llamado Betesda, casa de misericordia, a este grupo de personas. Pero vio este caso.
y su corazón fue conmovido. Se dio cuenta Jesús, porque en el capítulo 2 y el último versículo de San Juan, dice Juan que Jesús conocía todo lo que había en el hombre y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él sabía todo lo que había en el corazón y en la mente del hombre. Cuando llegó ante el paralítico de Betesda, Jesús sabía que este hombre estaba a punto de sucumbir a continuar tratando de alcanzar su sanamiento. Jesús sabía esto. Y cuando empezó a caminar por aquel lugar, vio los casos que había ahí. El verdadero casa de misericordia, nuestro Señor Jesucristo, había bajado del cielo para bendecir a la humanidad. Y aquí estaba un caso. Y aunque él no quería atraer la atención así para no meterse en problemas con los líderes de Israel en estas alturas, vio este caso desesperado y dijo: Jesús, este hombre tiene que ser sanado. Él sabía el tiempo que este hombre tenía ahí. Se dispuso a sanarlo, pese a las consecuencias. Te digo algo, amigo. En toda tu vida quizás tú has estado buscando en diferentes fuentes para recibir sanamiento a tus problemas y tus dificultades. La gente consulta con personas que leen la mano. La gente busca otros métodos, hacen peregrinaciones a diferentes lugares. La gente coge aguas benditas de algunos lugares. Algunas personas se cuelgan amuletos, cruces en sus pechos pensando que aquellos los van a defender de sus males. Y otros buscan un montón de formas. Hay gente que camina de rodillas pensando que eso va a mover el corazón de Dios. Pero te digo algo, lo único que mueve el corazón, perdón, no lo único, pero una de las cosas que mueven el corazón de Dios es la gran necesidad que nosotros tenemos. Cuando Dios vio a los israelitas en Egipto y vio su angustia de su esclavitud, fue y habló con Moisés en aquella zarza ardiendo en Éxodo capítulo 3. Y le dijo así, palabras impresionantes al corazón del ser humano que pregunta si Dios escucha o no. He visto las angustias de mi pueblo, le dijo. He visto las angustias de mi pueblo y he descendido para librarlos de mano de los egipcios. Yo no sé en qué problema te encontrarás tú, estimado amigo. Yo no sé qué dificultades tendrás. Hoy en día, con este asunto de esta pandemia que estamos viviendo, estoy seguro que alguna dificultad tendrás. Quizás has perdido tu trabajo. Quizás no tienes para pagar la renta. Quizás no tienes para comprar ni siquiera alimento. Quizás estás enfermo y no sabes cómo vas a salir de esto. O quizás tienes algún otro desafío que ha sido causado por esta situación que estamos viviendo. Yo te digo algo. Así como Dios vio a los israelitas en Egipto y conocía sus angustias, también conoce las tuyas. Así como Cristo conocía en lo que había en el corazón y la mente del ser humano, según San Juan capítulo 2 y el último versículo, y así como conocía lo que estaba sucediendo con aquel paralítico en Betesda, con la misma capacidad, Dios conoce tus angustias, sabe lo que estás pasando, sabe el valle que estás encontrado, sabe por qué situación estás pasando tú, y Él anhela estar a tu lado y ayudarte. Aquel caso del paralítico de Betesda le pareció a Jesús un caso demasiado difícil para dejarlo así. Así que se le acercó a aquel hombre y con una voz tierna de ese Dios misericordioso que murió en la cruz por nosotros, le dijo al paralítico, se inclinó hacia él y le dijo, ¿quieres ser sano? Ahora, ¿quién no quiere ser sano? ¿Y quién no quiere resolver su dificultad?
Todos queremos resolver nuestros problemas, todos. Pero Jesús le hizo la pregunta. Este es un asunto que hacía Jesús, hacer preguntas sabiendo la respuesta ya Jesús. Y preguntas que a veces parecen preguntas sin sentido. Pues ¿cómo le vas a preguntar a alguien que está enfermo que si quiere ser sano? Hace unos 2-3 días hablé con una familia que han sido infectados por el coronavirus. 11 de ellos en la familia, todos infectados, niños y adultos. Cuando les llamé por teléfono porque alguien me pidió que hablara con ellos, le pedí a la señora que no hablara después de escucharla sus primeras 2 o 3 palabras. Le dije, por favor, no hable, le dije. Yo voy a orar por usted. Le leí algunas promesas y oré con ella. Eso hace unos 3 o 4 días. Hoy me dieron la noticia que están mucho mejor y me dio tanta alegría en el corazón. Bueno, yo no le pregunté a ella, ¿ustedes quieren ser sanos? Eso es exactamente lo que la gente quiere. Si está enferma, quiere ser sanada. Yo simplemente le dije, usted ni siquiera tiene que hablar. Yo sé que usted anhela recibir alivio para usted y para toda su familia de esta situación en la cual se encuentran. Y así era. Jesús le pregunta, ¿quieres ser sano? Y el hombre ni siquiera responde a la pregunta que Cristo le está haciendo. La respuesta automática debió haber sido, claro, por supuesto, quiero ser sano. Tengo años esperando ganarle al resto de los que estamos aquí para introducirme en el agua y salir de ahí caminando, pero no hay quien me ayude. Cuando le dijo así, no tengo quien me ayude. Cuando yo quiero entrar, otro antes que yo ya he entrado. O sea, mis amigos no están aquí. Vienen y me dejan porque me aprecian y me quieren, pero me dejan aquí. Yo levanto mi cabeza para ver si alcanzo a meterme al agua, pero cuando yo veo que se mueve, hay un montón de otros que me han ganado. Amigo, Dios no está en el negocio de que nosotros compitamos para alcanzar su misericordia. Jesús lo demostró. Y aunque el hombre no demostró fe, ni Jesús le pidió que mostrara fe, simple y sencillamente Jesús le dijo así, levántate, toma tu lecho y anda, camina. Quiero decirte que la voz de Jesús tiene poder. La voz de Jesús tiene poder. En la creación, Cristo habló y fue hecho. Cristo dijo, sea la luz, y fue la luz. Cristo dijo, sean las estrellas, la luna, el sol, los astros para que iluminen, y fue hecho. Pero Dios tiene el poder para dar vida. Dios tiene el poder para dar vida y para que con su sola palabra existan las cosas. Él habló y existió. Cuando Jesús le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda, en realidad el poder creativo de Dios se expresó en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y en el cuerpo entró vibrantemente el poder del que es eterno. Sacudió su cuerpo, sus nervios, sus músculos, sus huesos, amacizó sus tobillos y el hombre se levantó como un resorte. Quiero que sepas que Cristo puede hacer lo mismo contigo. En cualquier dificultad que tú te encuentres. Él tiene el poder para decir la palabra y sanarte. En otra ocasión, Jesús se encontró con otro hombre y el hombre le dijo, mi siervo está enfermo. Y Jesús le dijo, yo iré y lo sanaré.
Y él le dijo, no hay necesidad de que así sea, le dijo. Solo di la palabra y eso se va a llevar a cabo. Di la palabra. Y yo te hago en esta tarde una pregunta. ¿Crees tú a la palabra de nuestro Señor Jesucristo? ¿Tiene Jesús el poder para resolver tus problemas? Claro que sí. Cristo tiene el poder para resolver tus problemas. Aquel paralítico, entonces, por la voz de Jesús, se levantó, tomó su camilla y comenzó a caminar. Y se fue rumbo a su casa. Iba en el camino a su casa, feliz y gozoso, porque había sido sanado. El hombre ahora puede caminar. Yo me imagino que, bueno, no puedo imaginarme porque siempre he podido caminar. Gracias a Dios por ello. Pero apenas puedo pensar en el gran deseo que una persona que no puede caminar tiene en su corazón. Hubo un tiempo en que mis rodillas me dolían. Y yo pensé, dije, ya no voy a poder correr, ya no voy a poder caminar. Y era una gran preocupación para mí. Yo dije, Señor, sáname. Necesito aliviarme porque me gusta caminar en la naturaleza. Y entonces le doy gracias a Dios porque ahora no me duelen. Me siento bien de mis rodillas. Pero sé lo que se siente el no poder caminar como uno quisiera. Aquí va el hombre gozoso en su camino hacia su casa. Lleva la camilla en su hombro, aquel colchoncito, lo que haya sido que llevaba, lo enrolló, se lo echó a su hombro y comenzó a caminar. Feliz de la vida, en su rostro se veía el gozo y la alegría. Y pues con todo este gozo y la alegría y el inclinarse a recoger aquella camilla, se olvidó de quién lo había sanado. Se olvidó de quién lo había sanado. Y Cristo se desapareció de aquel lugar. No quería atraer la atención de nadie hacia él. Más adelante lo encontraron los fariseos. Y nota la pregunta: ¿quién te dio permiso para que llevaras la camilla en tu hombro? Hoy es sábado. En vez de preguntarle, ¿quién te sanó? A veces hacemos eso nosotros también. Hasta aquí esta parte de este tema. En la otra sección que daremos, te daré la parte de lo que dijo Juan, que era el propósito del libro. Hizo pues Jesús muchas otras señales que no están escritas en este libro, en el libro de San Juan. Estas, empero, fueron escritas para que creáis que Cristo es el Hijo de Dios y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Vamos a tomar este milagro en el siguiente tema, en el siguiente devocional, y vamos a ver cómo Juan le da media vuelta con lo que Jesús hace e intenta salvar a aquellos que están preguntando el porqué de llevar aquella camilla en sábado, como Cristo los quiso salvar. Te esperamos para la próxima sección. Vamos a orar. Padre, gracias por hablarnos al corazón en esta tarde a través del sanamiento del paralítico de Betesda. En el nombre de Jesús. Amén, Señor.